Electrizante Gran Premio de Sakir el que vivimos el domingo 6 de diciembre de 2020. Una montaña rusa de emociones hacia el final hizo de esta carrera algo especial. Un accidente dejó a Checo Pérez en la posición 18 al acabar la primera vuelta. El mexicano no se rindió, mostró firmeza, realizó una remontada excepcional y aprovechó el caos para llevarse de gran manera su primera victoria en la F1. George Russell dominó en su carrera de debut para Mercedes, pero una serie de errores del equipo alemán y un pinchazo le privaron de conseguir su primer triunfo. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar los acontecimientos más destacados del Gran Premio de Sakir de 2020. La expectativa sobre esta carrera era enorme. Estamos hablando del debut de la configuración Outer del circuito internacional de Bahrein en el calendario de la F1, una variante bastante rápida que prometía espectáculo a su manera, pero esto no era lo único que se destacaba previo a la carrera. El debut de George Russell con Mercedes fue el centro de atención de este fin de semana, adicional a las primeras apariciones de Jack Aitken y Pietro Fittipaldi como pilotos titulares. Desde las sesiones de prácticas hasta la clasificación, Russell demostró lo que muchos esperábamos. Se posicionó en primera fila para la carrera del domingo a tan solo 26 milésimas de su coequipero Valtteri Bottas, quien hizo la pole. Con Verstappen acechando y otros pilotos bastante cerca como Charles Leclerc y Sergio Pérez, era claro que podía verse algo especial en la competencia, pero pocos nos imaginamos que fuera a pasar lo que finalmente pasó. Arranca el Gran Premio de Sakir de 2020. A pesar de largar por el lado sucio, George Russell adelanta en los primeros metros a Valtteri Bottas y toma el liderato de la competencia. El finlandés se encuentra en apuros en cuanto vemos a Checo Pérez y a Max Verstappen atacarlo en el primer sector. Hacia la segunda recta están los tres pilotos en paralelo y es allí donde empieza el caos. Charles Leclerc, quien largaba cuarto pero cedía algunos metros en el inicio, intentó recuperarse y sobrepasar a sus rivales, aunque la jugada no le salió bien. Se pasó en la frenada, golpeó a Pérez y terminó con su propia carrera debido a daños en la suspensión delantera. Verstappen quedó encerrado por el exterior mientras trataba de evitar a Charles y a Sergio. Aparentemente pensó que la zona por la que iba era asfalto, aceleró de más y terminó contra el muro. Checo era el único que sobrevivía de los tres involucrados en la maniobra. El monegasco y el neerlandés abandonaron mientras el mexicano tuvo que detenerse en boxes y caía al 18º lugar, pero afortunadamente pudo continuar sin daños mayores. Este accidente obligó a la aparición del primer safety car del Gran Premio. Algo que pasó en cierto modo desapercibido fue que metros atrás el finlandés Kimi Raikkonen hizo un trompo luego de pisar de más uno de los pianos, pero no tuvo consecuencias. El coche de seguridad se retiró al inicio de la vuelta 7 y la carrera se reanudaba. Bottas fue acechado por Sainz, quien le llegó a adelantar, pero luego cometió un error. Russell se escapaba ligeramente en la punta mientras su compañero mantenía un ritmo bastante similar. Ambos pilotos de Mercedes se iban alternando la vuelta rápida y realmente para ellos estaba siendo una carrera de administración al haber optado inicialmente por ir a una parada. Atrás Sainz sostenía el tercer lugar y era perseguido por Ricciardo. Los pilotos que más avanzaban eran Lando Norris y Sergio Pérez. Por su lado, el mexicano ascendía al 11º lugar luego de superar a Sebastian Vettel y seguía de cerca a Albon y a Norris. En el fondo, los Williams, los Alfa Romeo y los Haas iban luchando. En la vuelta 21, Albon superaba a Norris y de igual manera Checo aprovechaba para meterse en el top 10. Inmediatamente fue superado, el británico de McLaren entró a pits. El mexicano no le dio respiro al anglo-tailandés y esa misma vuelta lo adelantó con una gran maniobra en la sección de las curvas 4 y 5. Entre la vuelta 23 y 31 llegaron las paradas de aquellos que inicialmente optaron por una estrategia a 2 detenciones. Fuera del top 10 prácticamente todos entraban a boxes. Daniil Kvyat, quien ha sido una carrera sólida, fue el primero del top 5 en parar. En la lucha por el podio, Alfa Tauri y el ruso le hicieron un undercut a Daniel Ricciardo. Sainz, que iba tercero, también se detuvo y virtualmente mantenía su lugar por delante de Kvyat y Ricciardo, aunque las diferencias eran mínimas. Con estas detenciones, Stroll ascendía a la tercera posición provisional, perseguido por Ocon, Pérez y Albon. Todos ellos tenían su parada final pendiente. Los Mercedes seguían ampliando sus diferencias con respecto a los demás. Russell poco a poco iba aumentando su gap sobre Bottas y la ilusión crecía alrededor de una posibilidad bastante real de que el británico se llevara el triunfo. Desde el pitwall campeón pedían a sus pilotos estirar un poco más la administración de los neumáticos en cuanto esperaban una ventana óptima para no encontrarse con tráfico tras las paradas. Ocon se convertía en el primero de aquellos que tenía la estrategia más conservadora en detenerse en boxes.
Inmediatamente reaccionaba Racing Point para proteger la posición de Lance Stroll, aunque el francés superó al canadiense cuando se reencontraron, aprovechando la temperatura que traían sus gomas. Vuelta 45, pasada mitad de carrera, el único líder hasta esa altura se detiene en boxes. Rápida parada de Mercedes para regresar a Russell a la pista. Tras volver al ritmo de competición, el joven británico alegó una aparente pérdida de potencia. Sin embargo, no fue nada grave, solo le pidieron cambiar una configuración en el volante y todo quedó en un susto por el momento. Bottas, Pérez y Albon estiran sus detenciones hasta prácticamente el giro 50. El finlandés regresa a pista 8 segundos detrás de Russell, quien pudo solucionar sus dificultades e iba como un rayo marcando las vueltas más rápidas. Pérez salía justo por delante de Norris y a esa altura de la carrera estaba a menos de 20 segundos de la posición de podio que ostentaba Carlos Sainz, teniendo neumáticos más frescos. En la vuelta 54 llega el tercer abandono de la carrera y uno de los momentos cruciales para lo que fue el desenlace de todo el evento. Nicolás Latifi, quien realizaba una silenciosa pero destacada competencia en la lucha contra Alfa Romeo y Haas, sufrió una aparente fuga de aceite y tuvo que aparcar en la escapatoria de la curva 9. Para retirar con seguridad su vehículo apareció un virtual safety car. Varios aprovecharon para detenerse por segunda y última vez. No obstante, este periodo de neutralización fue bastante corto y prácticamente ninguno se benefició del mismo. Solo Norris y Vettel pudieron cumplir sus paradas bajo virtual safety car, pero en el caso del alemán Ferrari se demoró demasiado y de nada le sirvió la situación. Por su lado, McLaren, Renault y Alfa Tauri dudaron en el momento y debido a su decisión por diversos factores que ocurrirían más adelante, perdieron las opciones de una potencial victoria. Sainz, Ricciardo y Kvyat, que venían peleando por el podio, caían en el clasificador y debían apretar si querían volver al frente, en cuanto Ocon, Stroll y Pérez se encontraban delante y podían llegar hasta el final con esos compuestos. El mexicano apretaba al máximo y alcanzaba a su coequipero canadiense. Pérez superó a Stroll e inmediatamente se puso detrás de Ocon y tan solo una vuelta después también lo adelantaba, colocándose en la tercera posición de la carrera tras remontar por el accidente de la primera vuelta y estratégicamente entrar en una situación donde no tendría que volver a parar. Vuelta 62. Acá es donde el verdadero caos comienza. Jack Aitken, debutante este fin de semana con Williams, venía haciendo una carrera positiva según el contexto hasta que comete un error a la salida de la última curva. Se va ancho, acelera de más y hace un trompo con el que termina golpeando el muro y pierde su alerón frontal. Debido a la posición de los escombros, el safety car tuvo que hacer una segunda aparición. Mercedes seguía al frente y Russell se encaminaba al triunfo. Con la neutralización, el equipo alemán decide llamar a ambos pilotos a los boxes para hacer el famoso doble stack que les hemos visto en varias oportunidades. Russell tiene una parada lenta, Bottas llega detrás y se demora aún más. Siendo sincero, en ese punto yo me perdí totalmente, no entendía qué pasaba. ¿Era la pistola, los neumáticos? ¿Qué era lo que ocurría? Resulta que Mercedes le colocó los neumáticos de Bottas al auto de Russell. El británico tuvo que detenerse de nuevo para que le colocaran las gomas correctas. La confusión generaba caos en un equipo que pocas veces suele equivocarse. Ya con las ruedas que eran, Russell caía hasta el quinto lugar, mientras Bottas estaba cuarto pero con neumáticos viejos. Ante este insólito hecho en el que el equipo campeón caía, Pérez, Ocon y Stroll ascendían a las 3 primeras posiciones. El mexicano se ponía como líder y tenía una oportunidad de oro para concretar un resultado más que destacado. Pérez llevaba una unidad de potencia vieja y por el abandono que tuvo la semana pasada, obviamente la tensión crecía. Lideraba el Gran Premio y tenía que administrar tanto neumáticos y motor con un ritmo lo suficientemente competitivo para alejarse del grupo. En la vuelta 69 la carrera se reiniciaba. El mexicano apretaba desde la punta escapándose de Ocon y demás pilotos. Russell era paciente y sabía que tenía la oportunidad de volver al frente. En la vuelta 71 el británico realiza un espléndido adelantamiento a su coequipero Valtteri Bottas. Russell le supera el límite con una maniobra quirúrgica en la zona más difícil de todo el circuito. Bottas sufría, Sainz lo superó e iba cayendo repentinamente. Pasó en cuestión de poco tiempo de la cuarta a la octava posición. El DRS es habilitado y el joven británico se pone a tiro y adelanta tanto a Lance Stroll como a Esteban Ocon. Ya en segundo lugar, con 14 vueltas para el final, Russell va desatado batiendo la vuelta rápida y alcanzando al mexicano. Checo se mantenía sólido, pero parecía inevitable que las diferencias siguieran cayendo. Hasta que...
Russell es llamado para detenerse en boxes luego de que desde el pit wall detectaron un pinchazo en el neumático trasero izquierdo. Momento dramático para el joven británico que lo había dado todo durante la carrera. Hizo todo bien, dominó y hasta cierto punto parecía que se encaminaba a su primer triunfo en un icónico debut junto a Mercedes. Russell se detiene por neumáticos blandos y hasta ahí llega el sueño de ganar. Mientras la tristeza invade un lado, la alegría estalla en el otro. Racing Point tiene su primer triunfo en las manos. Son cautos ya que episodios pasados les probaron que no pueden celebrar antes de tiempo. Finalmente lo consiguen. Sergio Pérez mantiene un ritmo impresionante hasta el final y con una diferencia relativamente amplia cruza la meta para llevarse su primer triunfo en la Fórmula 1. El mexicano conquista su primera victoria en un momento crucial de su carrera. Ocon, quien hizo una grandiosa actuación, soporta la presión de sus rivales y se va con el segundo lugar para casa, concretando su primer podio en la F1 luego de tantas decepciones en un año donde la fiabilidad no ha estado de su lado. Lance Stroll contenía a Carlos Sainz y alcanzaba la tercera posición final para sumar otro trofeo a su palmarés en una destacada actuación de su parte. Doble podio para Racing Point en una carrera con un final surrealista. Renault también se sube a uno de los escalones mientras Pérez pone a sonar el himno de México en lo más alto de la F1. Pasaron 50 años para que un mexicano volviera a ganar en la categoría reina. Así quedó la clasificación final del Gran Premio de Sakhir de 2020. ¿Qué más podemos decir de esta carrera? Hay que ser sinceros, hubo un punto donde no ocurrían mayores cosas. Pasó el accidente del inicio, habían persecuciones y la emoción de ver a Russell liderar, pero tampoco se preveía un drama como el de las últimas 30 vueltas. Sin embargo, de eso también se tratan las carreras. De la nada todo puede cambiar y eso hace parte de la esencia de este deporte. Antes de los podios, Checo ya había probado que merece el asiento de Red Bull, pero si existía alguna duda en especial por parte de los austriacos, este resultado debería aclararlo aún más. Mientras Albon quedó en sexto lugar, Pérez se llevó la victoria. Obvio, una cadena de hechos llevaron al mexicano a esa posición, pero luego de lo visto al inicio y del ritmo que impuso, es innegable la excelente actuación del mexicano. Un triunfo que perseguía desde hace 10 años y que por fin consiguió de una manera extraordinaria. Felicitaciones a Checo, al equipo, a sus allegados y a todos los fanáticos de este gran piloto que una vez más demostró de lo que está hecho. Russell. Fue bastante conmovedor escucharlo y verlo tras lo sucedido. Es un tipo con un talento abismal. Y sí, hoy estaba en el mejor auto, eso lo sabemos todos. Pero se adaptó a las condiciones y probó de lo que es capaz. Con poca experiencia en el monoplaza y problemas de comodidad, el británico hizo sufrir a Bottas. Nos paró de la silla algunos y a pesar de lo triste que puede ser para él haber perdido la victoria, demostró que puede ganar y que Mercedes no debe desperdiciarlo. Error garrafal de los alemanes. Pocas veces se equivocan, pero cuando lo hacen a veces lo hacen a gran escala. Es cruel pensar que tenemos que ver al joven británico de vuelta en Williams, pero bueno, esperemos qué pasa. Su momento tarde o temprano va a llegar. Estas son las posiciones de la clasificación general de pilotos a una fecha del final. Por el lado de los constructores, la batalla también continúa y Abu Dhabi verá una apretada definición. ¿Ustedes qué opinan de lo que fue la carrera? Hasta aquí llega el resumen de hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.